Bueno, mirad, hoy os traigo esta prenda. Se puede utilizar como vestido corto o también como blusón largo o como playera. Como veis lo podéis llevar con cinturón o sin cinturón, con un vaquero, con un pantalón más ajustado. Es una prenda que la podéis combinar de muchas maneras. Entonces está realizada con círculos que se tejen por separado y que luego los unimos dándole forma de hexágono. Entonces, bueno, creo que es muy chula y que os va a gustar mucho tejerla. Bueno, chicas, hoy vamos a hacer este vestido. Bueno, podría llamarse un vestido corto o un blusón largo. También lo podéis utilizar como playera para llevar con el bikini debajo o con una minifaldita, en fin. Es muy versátil, tiene muchos usos. Entonces el vestido, como veis, es así. Está hecho con motivos redondos. Vamos a hacer una serie de motivos redondos y luego, una vez los tengamos hechos, los vamos a ir uniendo con una última pasada que es la que forma el hexágono. Si os fijáis, son círculos, pero cuando los unimos se convierten en hexágonos. Entonces, bueno, ahora os voy a pasar a dar las medidas para que tengáis una idea. Las medidas van a ser una vez planchada la prenda. Ya sabéis que mientras tejemos la medida puede ser un poquito más pequeña y una vez le damos vapor y la planchamos siempre gana un centímetro y medio o dos. Entonces vamos a ver las medidas. Bueno, mirad, aquí tenemos la sisa. Entonces si medimos aquí, justo debajo de la sisa, son 50 centímetros. Luego el largo lo vamos a medir desde esta punta hasta abajo del todo, que aunque la cámara no me da, esto hace, lo vamos a colocar bien, esto hace unos 77-78 centímetros. Luego tenemos aquí la abertura de la sisa, que ya nos la da el propio motivo, ¿vale? Pero bueno, para que os hagáis una idea, hace unos 17 centímetros hasta aquí. Y luego aquí la abertura del escote son unos 11 centímetros y 11 centímetros. ¿Vale? Entonces con esto ya tenéis una idea de cuáles son las dimensiones de la prenda. Bueno, para hacer este trabajo he utilizado este algodón. Es un algodón que he utilizado ya varias veces en mis trabajos porque es más bien fino, es muy suave y muy fresco para primavera-verano. Entonces, esto es un cono, aunque también lo venden en ovillos, y el artículo es este de aquí. Es el Cotton Nature 2.5 Organic de Hilaturas LM. Entonces es un 100% algodón, como veis aquí, 100% algodón, y tiene 170 metros aproximadamente, y dependiendo si cogéis un ovillo, por ejemplo, esta etiqueta era de un ovillo y pesaría 50 gramos. Yo en este caso estoy utilizando conos de 250 gramos. Y luego aquí tenéis las instrucciones de lavado, por si queréis tomar nota. Entonces está recomendado para agujas entre 2,5 y 3,5. Entonces nosotros vamos a utilizar la aguja de 2,5 milímetros, y luego aparte de eso vamos a necesitar tijeras, una aguja lanera y unos cuantos marcadores. La prenda la vamos a realizar haciendo 29 motivos circulares como este. O sea, vamos primero a aprender a hacer por separado, vamos a ir haciendo motivos como este, y serán 29. Y para que tengáis una idea, esto hace unos 15 centímetros más o menos de diámetro. Mirad, vamos a empezar haciendo 4 cadenas. Entonces hacemos primero el nudito corredizo,
sujetamos ahí y ahora hacemos 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Cuando tengamos las 4 vamos a cerrar en forma de círculo entrando en esta primera cadena. Entramos ahí en esa hebra, sujetamos la hebra y cerramos con un punto raso. ¿Veis? De esta manera ha quedado cerrado un pequeño círculo. Entonces mirad, ahora si cogemos esto y lo abrimos un poco, veréis que ahí, ¿veis que ahí hay un pequeño agujerito? Pues en ese pequeño agujerito entramos, sujetamos la hebra y hacemos el primer punto bajo. ¿Vale? Tenemos 1. Entonces tenemos que hacer 12. Volvemos a entrar en el mismo espacio y hacemos el segundo. 2. Entramos en el mismo espacio. 3. Volvemos a entrar. 4. Volvemos a entrar. 5. Y así tenemos que hacer hasta 12 puntos bajos. Mirad, ya tenemos los 12 puntos bajos. Como veis, ha formado aquí en medio como un agujerito. Entonces ahora cerraremos con un punto raso en el primer punto, que es este de aquí. ¿Vale? Entramos en ese primer punto. Entramos ahí, sujetamos y cerramos con un punto raso. Y con esto tenemos acabada la fila 1 o la primera vuelta. Entonces la siguiente vuelta vamos a hacer medio punto alto y una cadena de separación, ¿vale? Entonces, para hacer el primer medio punto alto haremos 2 cadenas que ya nos cuentan como el primer medio punto alto. Y ahora hacemos además una cadena de separación, ¿vale? Entonces ahora vamos al siguiente punto y ya hacemos el segundo medio punto alto. Entramos ahí y sacamos las 3 hebras. Como veis, ahora aquí tenemos 1 y 2. Una cadena de separación, vamos al siguiente y medio punto alto. Una cadena de separación, vamos al siguiente y medio punto alto. ¿Vale? Entonces tenemos que hacer, contando este primero, que era el de las 2 cadenas, tenemos que hacer 12 medios puntos altos y nos vemos al final. Mirad, ya hemos hecho los 12 puntos, fijaros, si abrimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces tenemos que acabar haciendo la cadena de separación y vamos a cerrar en el, teníamos las 2 cadenas primeras más la de separación, pues en la segunda cadena, 1 y 2, ahí cerramos con un punto deslizado y aquí ya tendremos acabada la fila 2. Bueno, ahora empezaremos la fila 3 y en la fila 3 vamos a trabajar en los huecos que se forman entre medio de los puntos, ¿vale? En estos huecos entre punto y punto. Entonces haremos 3 puntos altos juntos y 3 cadenas de separación. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, estamos ahora aquí y vamos a deslizarnos al siguiente hueco. Entramos en ese hueco y hacemos un punto raso. De manera que ya nos colocamos dentro del hueco. Entonces ahora hacemos el primer punto bajo, el primer punto alto, que son 3 cadenas. Este es nuestro primer punto alto. Ahora haremos otros 2, pero los haremos junto a este. Entonces para eso cogemos la azada, entramos en el mismo hueco, sacamos y sacamos 2.
2 hilos, de manera que tenemos ahora 2 aquí en la aguja. Sin cerrar, volvemos a entrar una tercera vez, entramos en el hueco, sacamos hebra, recogemos 2 y fijaros que nos quedan ahora 3 hebras en la aguja. Entonces, cuando tengamos estas 3 hebras, cogemos la lazada y cerramos. De esta manera tenemos 3 puntos altos juntos. Ahora hacemos 3 cadenas de separación, 1, 2 y 3. Y vamos a saltar al siguiente hueco, ¿vale? Que es este de aquí. Entonces, para eso tenemos que coger lazada, entramos, sacamos y recogemos 2 hilos. Tenemos 2 en la aguja. Entramos una segunda vez con lazada, la sacamos y recogemos 2 hilos. Ahora tenemos 3 en la aguja. Y entramos una tercera vez, cogemos lazada y sacamos 2 hilos. Tenemos 4 en la aguja. Cuando tengamos estas 4, los recogemos enteros y nos quedan los 3 puntos altos juntos. Ahora de nuevo 3 cadenas de separación, 1, 2 y 3. Vamos al siguiente hueco y hacemos lo mismo. Lazada, cogemos hebra y sacamos 2 hilos. Nos quedan 2 en la aguja. Entramos una segunda vez, cogemos lazada y volvemos a sacar otros 2 hilos. Nos quedan 3 en la aguja. Y entramos una tercera vez, lazada y sacamos otros 2 hilos. Cuando tengamos 4, los recogemos y nos quedan los 3 juntos. 3 cadenas de separación y hacemos lo mismo. Lazada, vamos al siguiente hueco, sacamos 2 hilos. Una segunda vez, cogemos hebra, sacamos 2 hilos, nos quedan 3. Una tercera vez, lazada, sacamos 2 hilos y nos quedan 4. Cuando tengamos los 4, los recogemos. Y esto es lo que tenemos que ir haciendo hasta tener 12 puntos altos juntos. Entonces hacemos los 12 y nos vemos al final. Bueno, mirad, ya hemos hecho los 12 grupos de 3 puntos altos juntos, ¿veis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces ahora en este último acabamos con las 3 cadenas de separación. Y entonces para cerrar venimos al primer punto, a la última cadena, que es esta. ¿Veis? 1, 2 y 3. En la tercera, ahí entramos y cerramos con un punto raso. Y de esta manera tenemos acabada la fila 3. Mirad, ahora para hacer la fila 4 también vamos a trabajar dentro de estos huecos que hay entre los grupos de los puntos. Entonces, para poder trabajar ahí dentro, primero nos tenemos que desplazar hasta ahí. Entonces, para eso vamos a entrar en el siguiente punto, que es este de aquí, y hacemos un punto raso. Y ahora, en el siguiente punto, también hacemos un punto raso. Ahora que ya estamos situados aquí, vamos a hacer un punto bajo. Y ya estamos situados en el centro del hueco. Ahora vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos al siguiente hueco y cerramos con un punto bajo. De manera que nos queda esta onda. Ahora otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos al siguiente hueco y cerramos con un punto bajo. ¿Veis que se van formando estas ondas? Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos al siguiente hueco y un punto bajo. ¿Vale? Entonces,
Esto lo tenemos que hacer 12 veces y nos vemos aquí al final. Mirad, ya he hecho la onda 11 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y ahora la última. Hacemos igualmente las 5 cadenas. 2, 3, 4, 5. Y lo que vamos a hacer es cerrar aquí, justo en el punto este bajo donde empezamos la primera onda. Justo ahí, entre esas dos hebras, ahí entramos y cerramos con un punto raso. De esta manera nos queda ya cerrada esta fila 4. Vale, ahora para la siguiente fila también vamos a trabajar dentro de los huecos. Y en esta fila, que es la 5, vamos a hacer 6 puntos altos dobles en cada uno de los huecos. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es primero entrar en el siguiente hueco, coger hebra y hacer un punto deslizado. De esta manera ya estamos dentro del hueco. Y ahora subimos el primer punto alto doble, que serán 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Este es el primer punto alto doble. Y ahora tenemos que hacer 5 más. Cogemos 2 hebras, sacamos 2, 2 y 2. Hacemos el siguiente, doble lazada, sacamos 2, 2 y 2. Ya tenemos 3. Doble lazada, sacamos 2, 2 y 2. Ya tenemos 4. ¿Veis? 1, 2, 3, 4. Hacemos el quinto, 2, 2 y 2. Y hacemos el sexto, 2, 2 y 2. Y ya tenemos el primer grupo de 6 puntos altos dobles. Ahora, antes de saltar al siguiente, que haremos lo mismo, hacemos una cadena de separación. Y ya podemos saltar directamente al siguiente hueco. Doble lazada, sacamos 2, 2 y 2. Doble lazada, 2, 2 y 2. Doble lazada, 2, 2 y 2. Hacemos el cuarto, el quinto y el sexto. ¿Veis? Hemos hecho un grupo de 6 puntos aquí, dentro de este hueco, y otro grupo de 6 en este hueco. Y ahora ya continuamos haciendo lo mismo en el resto de huecos, siempre con una cadena de separación entre grupo y grupo. ¿Vale? Entonces ahora continuamos haciendo esto y nos vemos aquí al final. Bueno, mirad, ya he acabado los 12 grupos de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces ahora para cerrar nos venimos a la cuarta cadena del principio, 1, 2, 3, 4, no a la última, que es la de separación, sino a la cuarta. Entramos ahí y cerramos con un punto raso. Y de esta manera ya hemos acabado esta fila. Bueno, ahora para empezar la siguiente fila simplemente vamos a separar los grupos de 6, los vamos a separar en 3. Entonces para eso, tal cual donde hemos acabado, hacemos 3 cadenas, 2, 3. Contamos aquí de este primer grupo de 6, ¿lo veis? Hago 1, 2 y 3, entonces entre el tercero y el cuarto, aquí, hago un punto bajo, como para separar 3 y 3, ¿vale? Ahora vuelvo a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3, me vengo aquí, donde acaban estos 3 y empieza el siguiente grupo de 6, ahí entro, y un punto bajo, 3 cadenas, me voy al siguiente grupo de 6, me voy entre el tercero y el cuarto,
entro ahí y un punto bajo. 1, 2, 3. Ahora me voy aquí al hueco anterior al siguiente grupo y un punto bajo. Como veis, es ir haciendo 3 cadenas y separando 1, 2, 3, pues aquí en medio, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, me vengo 1, 2, 3 y en este hueco, punto bajo. Y esto es lo que tenemos que ir haciendo todo alrededor y nos vemos aquí al final. Mirad, ya estoy llegando al final, hago el último grupo de 3 cadenas y entonces ahora para cerrar, fijaros que aquí hicimos la primera tanda de 3 cadenas, pues justo aquí, donde está el primer punto, justo aquí debajo de esta pequeña hebra, aquí, entramos ahí y cerramos con un punto raso, ¿vale? Entonces se nos han formado estas pequeñas ondas que tenemos que tener en total 24. Ahora en la siguiente fila vamos a volver a hacer grupos de 3 puntos altos juntos, como hemos hecho aquí, pero esta vez en vez de separarlos con 3 cadenas, los separaremos con 5. Entonces para eso tenemos que irnos dentro de los huecos, ¿vale? Entramos aquí en este siguiente hueco y hacemos un punto raso, de manera que así ya entramos en el hueco. Entonces ahora hacemos 1, 2, 3 cadenas, que sería nuestro primer punto alto, y ahora cogemos lazada, sacamos 2 hebras y nos quedan 2 en la aguja. Entramos otra vez, sacamos lazada, sacamos 2 hebras y nos quedan 3 en la aguja y cerramos. De esta manera ya tenemos el primer grupo de 3. Ahora vamos a separar con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos vamos a ir al siguiente hueco y vamos a hacer el siguiente grupo de puntos altos juntos. Entonces cogemos lazada, entramos, sacamos 2 hilos y nos quedan 2 hebras en la aguja. Entramos una segunda vez, lazada y sacamos 2 hilos y nos quedan 3. Entramos una tercera vez, lazada, sacamos 2 hilos y nos quedan 4 en la aguja. Cuando tengamos 4, cogemos lazada y cerramos. De esta manera ya tenemos otro grupo. Ahora hacemos 5 cadenas de separación y vamos al siguiente hueco. Entramos, sacamos lazada y 2 hilos. Nos quedan 2 en la aguja. Entramos una segunda vez, lazada, sacamos 2 hilos y nos quedan 3 en la aguja. Y una tercera vez, lazada, sacamos 2 hilos y nos quedan 4 en la aguja y recogemos. Y ya tenemos el tercer grupo. Y ahora otra vez 5 cadenas. Y ya volvemos a hacer lo mismo en todos los siguientes huecos hasta completar toda la circunferencia y nos vemos aquí al final. Bueno, mirad, ya hemos dado toda la vuelta, ¿vale? Tenemos que tener en total 24 grupitos de 3 puntos altos juntos. Entonces ahora para cerrar hacemos las 5 cadenas de separación, 1, 2, 3, 4, 5, y ahora venimos aquí a la tercera cadena del primer punto, que es esta, entramos por ahí y cerramos con un punto raso. Y así ya tenemos acabada esta fila. Bueno, pues ahora en la siguiente fila también vamos a trabajar dentro de estos huecos. Entonces para eso nos vamos a desplazar al siguiente hueco
entrando y haciendo un punto raso. De esta manera ya nos situamos dentro del hueco. Y ahora vamos a hacer grupos de 5 puntos altos separados por una cadena. Entonces hacemos el primero, que son 3 cadenas, que nos cuenta como primer punto alto, y ya hacemos 2, 3, 4 y 5. ¿Veis? Tenemos 5 puntos altos dentro de este hueco. Ahora hacemos una cadena de separación, vamos al siguiente hueco y 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Veis? Ya tenemos un grupo y otro grupo. Cadena de separación, vamos al siguiente hueco y 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Y esto es lo que tenemos que ir haciendo por todo el contorno. Grupos de 5 puntos altos en cada hueco con una cadena de separación. Y nos vemos ahí al final. Mirad, ya hemos acabado los 24 grupos de 5 puntos altos. Y ahora aquí cerramos en la tercera cadena del inicio, que es esta. Cerramos ahí con un punto raso. Y ahora ya vamos a hacer la última fila, que simplemente es hacer 6 cadenas sin movernos de aquí. 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a ir saltando al final de cada grupo, de este grupo de 6, entre este y el siguiente, perdón, de este grupo de 5, entre este y el siguiente, aquí hacemos un punto bajo. 6 cadenas, vamos al siguiente hueco y un punto bajo. 6 cadenas, vamos al siguiente hueco de aquí y un punto bajo, ¿vale? Y esto lo hacemos todo alrededor y nos vemos aquí al principio. Bueno, mirad, ya hemos dado toda la vuelta, me queda hacer esto último, estas 6 últimas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces aquí nos venimos justo aquí donde empieza la primera onda, aquí debajo, entramos ahí y cerramos con un punto raso, y de esta manera ya tenemos acabado el círculo. Ahora lo que haremos es cortamos aquí un trocito de hebra, la pasamos y ahora con la aguja lanera la vamos a esconder un poco por detrás. Fijaros, hemos acabado aquí, nos metemos por este agujerito y pasamos la hebra hacia atrás, ¿vale? Y ahora aquí en la parte de atrás nos vendremos a esconder la hebra aquí y aquí. Entonces para eso nos metemos por aquí, por entre las hebras de atrás, y bajamos hasta esta parte. ¿Veis? Y ahora ya entramos aquí por todas estas hebras. ¿Veis? Sacamos por ahí la aguja sin tensarla demasiado. Y ahora entramos en la siguiente. Y también entramos. Y ahora
para acabar ya de rematar, vamos a volver a entrar en el mismo sitio, pero no desde el primer, sino desde la segunda hebra, para que no se nos deshaga. Entramos ahí y volvemos por donde habíamos venido, ¿veis? Y ahora ya, una vez asegurada, ya cortamos y ya tenemos acabado el motivo. Bueno, mirad, antes de empezar a hacer las uniones, os quería mostrar este esquema para que os hagáis una idea de cómo vamos a ir uniendo. Fijaros, aquí tenemos separado el delantero y la espalda, pero aquí os lo he puesto junto. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ir uniendo todos los hexágonos o los círculos de manera continua. Esto es la mitad, esta raya de aquí se supone que es la mitad de la prenda. O sea, si ahora juntáramos este lado con este, tendríamos esto. Entonces, empezaremos a tejer, a unir por aquí, y empezaremos tejiendo este motivo, luego este, luego este, luego este, luego este, luego este. Luego subiremos, haremos la segunda fila, luego la tercera, luego la cuarta y por último haremos esta de aquí, que es la del escote. Si os fijáis, aquí en la espalda, que es esto, tenemos un motivo más aquí, porque lo necesitamos para cubrir la espalda. Sin embargo, aquí en el delantero tenemos un hueco que va a ser el del escote, ¿vale? Entonces, repito, este esquema lo vamos a ir viendo durante todo el proceso de las uniones para que tengáis claro en todo momento por dónde vamos y cómo tenemos que seguir. Entonces, mirad, ahora mismo vamos a empezar por este motivo de aquí, que es este de aquí. Entonces, vamos a tejer sin unir este lado y este lado, que es este, este y este. Entonces, estos tres lados los vamos a tejer sin unir todavía a nada. Entonces, mirad, para eso nos situamos en cualquiera de las ondas de la última fila que hemos hecho y empezaremos haciendo una esquina. Entramos con la aguja, sujetamos hebra y hacemos el primer nudo, que es como si fuera nuestra primera cadena. Entonces, las esquinas las vamos a hacer con 3 puntos altos normales más 2 puntos altos dobles. Entonces hacemos, el primer punto alto sería una cadena 2 y 3, esto sería el primer punto alto, y ahora hacemos 2 más. 1 y 2. Con esto tenemos 3 puntos altos y ahora hacemos 2 puntos altos dobles, cogiendo doble lazada y hacemos 1 y 2. De esta manera conseguimos tener esta inclinación. Bueno, ahora ya tenemos la mitad de la esquina, entonces vamos a hacer una cadena de separación y ahora hacemos la otra mitad de la esquina, pero a la inversa. Primero aquí hemos hecho 3 puntos altos y luego 2 puntos altos dobles para conseguir la inclinación, y ahora lo haremos al revés. Primero haremos los 2 puntos altos dobles y luego los 3 puntos altos para que nos quede simétrico. Entonces hacemos los 2 puntos altos dobles, 1 y 2, y ahora los 3 puntos altos normales, 1, 2 y 3. ¿Veis? De esta manera ya tenemos la esquina que nos hace la forma un poco de triángulo. Esto va a servirse, o sea, esta manera de hacer las esquinas es en toda la prenda, ¿vale? Siempre, dependiendo de la dirección en la que vayamos,
siempre serán 3 puntos altos y 2 puntos altos dobles, y en el resto de la esquina al contrario. Entonces ahora seguimos por todo este lateral. Vamos a hacer 3 cadenas y en la primera onda hacemos un punto bajo. Ahora hacemos 6 cadenas, 3, 4, 5 y 6. Vamos a la siguiente onda y un punto bajo. Y otra vez 6 cadenas, 4, 5 y 6. Y en la siguiente onda un punto bajo. ¿Vale? Entonces tenemos una esquina, 3 cadenas, luego 6 y 6, y ahora vamos a volver a hacer una esquina de la misma manera que hemos hecho aquí. Entonces fijaros, cuando hemos acabado la esquina hacemos 3 cadenas, pues ahora para empezarla también hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Vamos a la siguiente onda y hacemos lo mismo que aquí, 3 puntos altos, 1, 2, 3 y 2 puntos altos dobles. 1 y 2. ¿Vale? Y ya tenemos media esquina. Ahora hacemos la otra media. Hacemos una cadena y hacemos la esquina a la inversa. Primero los 2 puntos altos dobles. 1 y 2. Y ahora los 3 puntos altos normales. 1, 2 y 3. ¿Veis? Y aquí ya tenemos el primer lado del hexágono que tenemos que hacer. Ahora mismo hemos hecho este lado de aquí, o lo que es lo mismo, este lado de aquí. Ahora vamos a seguir en el siguiente. Tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho aquí. Ahora vienen 3 cadenas, 1, 2 y 3. Siguiente onda y un punto bajo. Ahora 6 cadenas. En la siguiente onda un punto bajo. 6 cadenas. Y en la siguiente onda un punto bajo. Y ahora viene otra vez la esquina. Por lo tanto, 3 cadenas. Y en esta onda ya hacemos la primera esquina. 3 puntos bajos, 3 puntos altos. Y 2 puntos altos dobles. 1 y 2. Una cadena de separación y ahora la esquina a la inversa. Primero 2 puntos altos dobles. Y 3 puntos altos normales. 1, 2 y 3. ¿Veis? Y con esto ya tenemos de los 6 lados que tenemos que hacer, ya tenemos 2. Entonces recordad, ahora os iré diciendo todo lo que hemos de hacer a continuación, pero básicamente siempre es así. Una esquina que se compone de 3 puntos altos más 2 puntos altos dobles, una cadena de separación, 2 puntos altos dobles y 3 puntos altos. Luego, justo cuando acaba la esquina, siempre 3 cadenas. Luego, 3 cadenas y un punto bajo. 6 cadenas y un punto bajo. 6 cadenas y un punto bajo. Y luego otra vez 3 cadenas y la esquina. Y repetimos. Bueno, ahora hemos hecho este lado de aquí, que es este de aquí.
Entonces ahora mismo tenemos dos, este y este, que son este y este. Mirad, ahora vamos a hacer este lado de aquí, que es este de aquí. Pero cuando lleguemos abajo solo vamos a tejer media esquina y nos vemos ahí. Entonces continuamos haciendo 1, 2, 3 cadenas, un punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas, un punto bajo y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas y un punto bajo. Ahora aquí ya llegamos a la esquina, pero solo haremos la mitad. Hacemos 3 cadenas, 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Y 2 puntos altos dobles. 1 y 2. Y dejamos de momento la esquina, porque mirad, ahora esto lo tenemos así, de esta manera. ¿Vale? Hemos hecho esto, esto y esto. Entonces ahora aquí a continuación, aquí ya no vamos a seguir, porque esto lo haremos más adelante, porque es la parte de abajo de la prenda. Y aquí ya vamos a empezar a unir el siguiente motivo. Entonces para unir necesitamos solamente hacer la mitad de la esquina. Bueno, mirad, ahora sí que ya vamos a unir el siguiente motivo, que es este de aquí. Entonces haremos este lado, pero ya uniéndolo a este de aquí. O sea, este con este, que es lo mismo de este con este. Bueno, para unir el siguiente motivo hemos hecho media esquina y hacemos una cadena, que es la que hacemos de separación. Entonces cogemos el siguiente motivo en cualquiera de las ondas y vamos a hacer la otra media esquina, pero como si fuera la simétrica a esta. O sea, empezaremos esa media esquina haciendo dos puntos altos dobles primero, uno y 2 y 3 puntos altos normales, 1, 2 y 3, de manera que esto, ¿veis? Esto ahora nos queda encarado de esta manera, ¿vale? Hemos hecho estos 3 y ahora empezaremos a subir. Por eso esta media esquina tiene que ser la inversa a, hemos empezado subiendo y aquí empezamos bajando. Entonces ahora vamos a continuar uniendo todo este lateral de aquí. ¿Cómo lo hacemos? 3 cadenas como hacemos siempre después de la esquina, venimos a la primera onda y un punto bajo. ¿Veis? Hemos hecho las 3 cadenas y hemos venido a la primera onda y hemos hecho un punto bajo. Ahora, ¿cómo uniremos lo siguiente? Pues lo vamos a unir con grupos de 3 cadenas. Ahora haremos 3 cadenas y uniremos aquí con un punto bajo. 3 cadenas y uniremos aquí con un punto bajo. 3 cadenas y uniremos aquí con un punto bajo. Y luego ya 3 cadenas y haremos otra esquina. Entonces mirad. Vamos aquí, hacemos 3 cadenas. Vamos al motivo de atrás, a la primera onda de 6 y un punto bajo. 3 cadenas, venimos delante a la onda de 6 y un punto bajo. Otra vez 3 cadenas
Vamos atrás a la siguiente onda de 6, 3 cadenas. 1, 2, 3, venimos delante, punto bajo. ¿Veis? Esto nos va quedando así. Nos han quedado como 2 rombos y 2 rombos. Ahora ya vamos a conectar la esquina a la vez que hacemos la esquina de aquí. Entonces mirad. Hacemos las 3 cadenas. Venimos a la siguiente onda y hacemos media esquina de subida. Un punto alto, 2 puntos altos y 3 puntos altos. Y ahora 2 puntos altos dobles. 1 y 2. ¿Veis? Ahora tenemos aquí media esquina y lo que vamos a hacer es conectarla con esta esquina de aquí. Entonces para eso hacemos una cadena, nos venimos aquí, entramos aquí en el centro de la otra esquina y hacemos un punto raso. De esta manera ya la tenemos unida. Y ahora hacemos el resto de la media esquina que nos falta en sentido inverso. O sea que hacemos 2 puntos altos dobles, 1 y 2 y 3 puntos altos normales. 1, 2 y 3. Y de esta manera, fijaros que ya tenemos unida toda este lateral con todo este lateral de aquí. Ahora que ya tenemos esto unido, ahora vamos a tejer estos 3 sin unir. Lo mismo que hemos hecho estos 3 de aquí, vamos a hacer este y este lado, así, sin unir. Que es lo mismo que esto y con esto. O sea, vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho aquí. Todo esto de aquí, todo esto de aquí, todo esto de aquí, sin unir. Entonces, cuando lo tengamos hecho, nos vemos ahí. Bueno, mirad, pues ya hemos hecho los 3 lados que os he dicho sin uniones. En este, al igual que aquí, solamente hemos hecho la media esquina. Y ahora tenemos que hacer el siguiente motivo de la misma manera. Vamos a unir de esta manera que os he enseñado el siguiente motivo, que será este de aquí, que es lo mismo que este de aquí. Este sí lo vamos a unir al anterior. Entonces lo voy a hacer una vez más para que nos quede claro cómo se hace este tipo de unión, ¿vale? Recordad, hemos hecho media esquina, hacemos una cadena de separación, cogemos el siguiente motivo en cualquier onda y hacemos la esquina a la inversa. Por lo tanto, hacemos 2 puntos altos dobles primero, 1 y 2 y 3 puntos altos, 1, 2 y 3. ¿Vale? Ahora ya tenemos esto para encararlo, igual que aquí, nos lo colocamos bien, hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3, vamos a la siguiente onda, un punto bajo, 3 cadenas, vamos a la siguiente onda de atrás, a esta, y un punto bajo, 3 cadenas, vamos a la de delante y un punto bajo, 3 cadenas, vamos a la onda de atrás y un punto bajo,
3 cadenas, vamos a la onda de delante y un punto bajo, ¿vale? Y ahora ya vamos a, como ya viene la esquina, vamos a hacer la mitad de la esquina aquí, 3 cadenas y mitad de la esquina, un punto alto, 2 puntos altos, 3 puntos altos y ahora 2 puntos altos dobles, 1 y 2. ¿Vale? Ya tenemos la mitad de la esquina. Ahora hacemos una cadena, cogemos la esquina de atrás, entramos en el centro y hacemos un punto raso. Y ahora ya completamos la esquina que nos falta con 2 puntos altos dobles y 3 puntos altos. 1, 2 y 3. ¿Veis? Y de esta manera ya tenemos unido 1, 2 y 3. Entonces ahora vamos a continuar haciendo lo mismo que hemos hecho, pero os lo enseño en el esquema. Bueno, mirad, ahora que ya tenemos unido estos dos, vamos a continuar haciendo lo mismo por toda esta zona. Vamos a hacer estos 3, luego saltaremos al siguiente, que lo uniremos en este punto de aquí, seguiremos por todo este lado, luego por este, o sea, iremos uniendo círculos de la misma manera que acabamos de hacer al principio, y cuando lleguemos a este punto nos quedaremos aquí, y esto es lo mismo que aquí abajo, ¿vale? Vamos haciendo todo esto así hasta llegar a este punto de aquí, donde nos pararemos para ya unir este final con este principio. Bueno, ahora que ya tenemos unido todo esto, que es esto de aquí, ya vamos a pasar a unir este final con este principio para redondear todo lo que es la primera vuelta. Y como veis son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 motivos. Y entonces hemos acabado aquí, en esta parte. ¿Vale? Hemos hecho todo esto, pero aquí hemos hecho media esquina y hemos dejado la otra media sin tejer, porque ahora ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a unir esta con la primera. ¿Veis? Si ahora cogemos esto, nos quedarán 3 motivos en el delantero y 3 motivos en la espalda. Pero tenemos que unir aquí todo este lateral primero. Entonces lo que tenemos que hacer es, hemos hecho la media esquina, ¿vale? Esto, estamos viendo por aquí la parte del revés. Entonces aquí, después de hacer la media esquina, hacemos una cadena, venimos a buscar la esquina de atrás, entramos y hacemos un punto raso. Y ahora continuamos completando el resto de la esquina con los 2 puntos altos dobles y los 3 puntos altos normales. 1, 2 y 3. Ahora 3 cadenas, vamos a la siguiente onda y un punto bajo. Venimos aquí, lo mismo que uníamos en las otras uniones, es lo mismo aquí. Vamos a esta onda y un punto bajo.
3 cadenas, venimos adelante, un punto bajo, 3 cadenas, venimos atrás y un punto bajo, 3 cadenas, venimos adelante y un punto bajo, ¿vale? Entonces ahora aquí, esto, fijaros, estamos uniendo todo esto de aquí. Ahora aquí vendría la esquina. Hacemos 3 cadenas, vamos a la siguiente onda y hacemos 1, 2 y 3 puntos altos y 2 puntos altos dobles, 1 y 2, y ya tenemos media esquina. Ahora deberíamos unir esta media esquina con la de aquí, pero si os fijáis aquí no la tenemos, porque ahora lo que vamos a hacer antes de terminar con toda esta unión es hacer toda la parte de abajo, porque todo esto va a ser la parte de abajo de la prenda, ¿vale? Entonces no queremos la parte de abajo tan picuda, la queremos mucho más redondeada. Entonces estos picos que hacemos con las esquinas aquí los vamos a evitar, lo vamos a hacer más redondeado y acabaremos en este punto de aquí uniendo al final. Bueno, entonces fijaros, hemos hecho la media esquina y haremos la otra media, ¿vale? Hacemos la cadena de separación y la otra media esquina que nos falta. 2 puntos altos dobles y 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Entonces ahora ya empezamos a trabajar todo el bajo de la prenda, ¿vale? Y vamos a hacer, como hacemos siempre, 3 cadenas, vamos a la siguiente onda y un punto bajo. 6 cadenas, vamos a la siguiente onda y punto bajo. Y otras 6 cadenas, vamos a la siguiente onda y un punto bajo. Esto es lo mismo que hacemos siempre. Mirad, ahora estamos en este punto, ¿veis? Esto es la parte de delante, esta es la de atrás, y lo que vamos a hacer ahora en toda esta parte del bajo es, no vamos a hacer estas punchas, porque como es la parte de abajo de la prenda no nos interesa que quede tan puntiagudo. Entonces lo que vamos a hacer es, después de haber hecho esta esquina y las 2 ondas, ahora vendría otra esquina, pero no lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es seguir haciendo ondas de 6 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a la siguiente y punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a la siguiente, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a la siguiente, punto bajo. ¿Veis? Aquí lo que estamos haciendo es evitar esta esquina que nos haría demasiado pico, ¿vale? Entonces seguimos haciendo ondas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a la siguiente onda, punto bajo. Y ahora hemos llegado aquí a donde se juntan los 2 motivos. Mirad, ¿veis? Hemos hecho esto, que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces 6 cadenas, y ahora sí que al llegar aquí a la parte donde se unen los motivos vamos a completar, tenemos media esquina, tenemos que completar la otra media y aquí también. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Aquí de momento vamos a hacer las 3 cadenas que hacemos siempre antes de la esquina. Entonces ahora vamos
a este hueco, que es donde está esta media, y hacemos la otra media, haciendo 3 puntos altos y 2 puntos altos dobles. Recordar que siempre vamos buscando la inclinación de la esquina. Ahora hacemos la cadena de separación que hacemos siempre. Y ahora para unir vamos a venir aquí en medio, y vamos a hacer aquí en medio un punto raso. De manera que esto, ¿veis?, nos queda unido. Ahora saltamos directamente aquí para completar la otra media esquina, ¿vale? Entonces, lo mismo, hacemos la cadena de separación que tenemos siempre entre la mitad y la otra mitad, y hacemos 2 puntos altos dobles, 1 y 2, y 3 puntos altos normales, 1, 2 y 3. Y de esta manera, ¿veis?, tenemos ya unida toda esta parte con esta de aquí. Ahora continuaríamos haciendo lo mismo por aquí. Tenéis que hacer primero las 3 cadenas que hacemos siempre después de la esquina y hacer un punto bajo, y ahora ya podéis hacer, hemos hecho esto, ya podéis hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces, 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y así vais haciendo lo mismo que acabamos de hacer ahora, ¿vale? Entonces esto lo haréis igual, aquí, aquí y por todo el contorno, hasta llegar de nuevo aquí al inicio, donde acabaremos uniendo con el principio. Entonces vamos a hacer todo este contorno y nos vemos. Bueno, mirad, ya hemos dado toda la vuelta haciendo este bajo de las ondas. Entonces ahora aquí, al llegar al último, como veis, nos falta una esquina, ¿vale? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora haremos aquí una esquina y la uniremos a la del principio para acabar toda esta vuelta del contorno. Entonces aquí lo que hacemos es, como siempre, 3 cadenas antes de la esquina, vamos a la siguiente onda y hacemos media esquina, un punto alto, 2, 3 y 2 puntos altos dobles, 1 y 2, ¿vale? Ahora ya tenemos media esquina, hacemos la cadena de separación, venimos aquí a esta y aquí en el centro unimos con un punto raso, una cadena, y completamos aquí la media esquina que nos falta, ¿vale? Aquí con 2 puntos altos dobles, 1 y 2, y 3 puntos altos, 1, 2 y 3. ¿Veis? Esto nos ha quedado así, ¿veis? Y ahora simplemente nos falta hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Venimos aquí a la siguiente onda, hacemos un punto bajo, y ahora, después de hacer este punto bajo, ya vamos a cerrar, fijaros aquí,
en este punto de aquí, ¿vale? Antes de la esquina, en este punto de aquí. Ahí vamos a entrar y vamos a hacer justo en toda esa intersección. Aquí entramos y hacemos un punto raso. Y de esta manera habremos acabado toda la vuelta. Cortamos el hilo y lo escondemos por la parte de atrás. Lo más práctico es esconderlo con la aguja lanera. Lo cogéis así, lo enhebráis y os metéis hacia la parte interior de la prenda. Esta sería la parte del derecho. Pues os metéis por aquí y os venís a toda esta parte metiéndoos por aquí dentro, ¿vale? Os metéis por esta zona, ¿veis? Todo esto de aquí, que es donde va a quedar más sujeta toda esa hebra, ¿lo veis? Luego podéis volver por el mismo sitio para acabar de asegurarlo. Y de esta manera ya tenemos hecha la parte de abajo, que es esta. ¿Ves? Esto de aquí. ¿Veis? Nos ha quedado la parte de arriba con las esquinas para ahora continuar, pero la parte de abajo nos ha quedado mucho más suavizada. Bueno, entonces todo esto que hemos hecho es toda esta parte de abajo, que son todos estos lados de aquí, que en la parte de abajo es todo esto de aquí. Hemos cerrado toda la primera vuelta, ¿vale? Entonces ahora vamos a continuar con la parte de arriba. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es girar esto que ya tenemos tejido y vamos a dejar la parte de abajo de la prenda aquí arriba, porque aquí ya no vamos a tejer en este lado. Ahora vamos a seguir tejiendo hacia esta parte de aquí. Bueno, ahora empezaremos la segunda vuelta uniendo aquí en este lateral y en este lateral, ¿vale? Empezaremos por aquí y por aquí. Bueno, entonces vamos a apartar esto y empezaremos haciendo media esquina, que recordad que eran 3 puntos altos, tres cadenas, que es el primer punto alto, luego el segundo y el tercero, y ahora 2 puntos altos dobles, 1 y 2. ¿Vale? Entonces ahora ya vamos a venir aquí y vamos a unir aquí esta esquina con esta. Entonces lo que tenemos que hacer es una cadena, siempre una cadena. Cogemos esta esquina, venimos por debajo y hacemos un punto raso. Y ahora otra cadena y completamos la esquina de manera simétrica, ¿vale? O sea, empezando por los dos puntos, empezando por los 2 puntos altos dobles, 1 y 2, y los 3 puntos altos normales, 1, 2 y 3, ¿vale? Entonces esto
Os lo enseño para que veáis, ¿veis? Ahora estamos uniendo esta esquina de aquí. Ahora vamos a continuar hacia allí. Entonces ahora después de la esquina siempre vienen 3 cadenas. Vamos al siguiente hueco y un punto bajo. 3 cadenas. Vamos al motivo de atrás, al primer hueco de 6 cadenas y un punto bajo. 3 cadenas. Vamos al hueco de delante, a este de aquí, un punto bajo. 3 cadenas. Vamos al segundo hueco de 6 cadenas y un punto bajo. Y ahora 3 cadenas, venimos de nuevo aquí al siguiente hueco y un punto bajo. Fijaros que las esquinas siempre van cada 5 huecos. ¿Veis? Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, pues ahora en el 5 vendría la siguiente esquina. Entonces hacemos 1, 2 y 3 y empezamos a hacer media esquina con los 3 puntos altos normales y 2 puntos altos dobles. 1 y 2. ¿Veis? Entonces ahora hemos hecho esto. Ahora tenemos media esquina que tenemos que unir a estas de aquí. ¿Vale? Pues hacemos, como siempre, una cadena. Vamos aquí al centro, a la intersección, donde se juntan las dos esquinas. Pues aquí dentro hacemos un punto raso y una cadena. Y completamos la esquina del motivo que estamos haciendo con 2 puntos altos dobles, 1 y 2 y 3 puntos altos normales, 1, 2 y 3. Mirad, todo este lado ya está unido, estas 3 esquinas ya están unidas, ¿vale? Ahora tenemos que hacer lo mismo en este lado de aquí. Tenemos que unir todo este lateral a este. Entonces, aquí se me ha escapado un punto. Aquí, como siempre, después de la esquina hacemos 3 cadenas. Vamos al siguiente hueco y un punto bajo. 3 cadenas. Vamos al motivo de atrás, al primer hueco de las 6 cadenas, punto bajo. 3 cadenas, venimos adelante a este hueco, un punto bajo. 3 cadenas, vamos al segundo hueco de las 6 cadenas, punto bajo. 3 cadenas, venimos al hueco de delante y un punto bajo. Y ahora, como es el quinto agujero, 1, 2, 3, 4, 5, aquí ya viene la esquina. Hacemos las 3 cadenas y empezamos a hacer media esquina con los 3 puntos altos y 2 puntos altos dobles, 1 y 2. ¿Veis? Ahora estamos aquí, ya hemos unido esto y esto. Entonces ahora tenemos media esquina que la tenemos que unir aquí. Hacemos una cadena, buscamos la esquina, hacemos un punto raso y otra cadena. Y ahora aquí
tenemos que bajar normalmente porque este es el lateral. Fijaros que aquí ahora cuando bajemos no unimos a nada, uniremos después. Cuando pongamos este otro motivo aquí y subamos, en el momento de subir es cuando uniremos. Pero ahora al bajar no tenemos que unir. Entonces simplemente tenemos que hacer todo ese lateral de una manera normal. Entonces completamos la esquina haciendo los 2 puntos altos dobles más los 3 puntos altos normales. Y ahora continuamos hacia abajo haciendo las 3 cadenas, en el siguiente hueco un punto bajo, 6 cadenas, en el siguiente hueco un punto bajo y 6 cadenas, y en el siguiente hueco punto bajo, y ahora ya serían 3 cadenas otra vez, que son las de antes de la esquina, y aquí hacemos media esquina con los 3 puntos altos más los 2 puntos altos dobles para completar la media esquina. ¿Veis? Entonces esto es lo que tenemos, o sea, y esta es la mecánica. Hay que ir uniendo aquí, aquí cuando bajemos no unimos, pero ahora cuando subamos sí, ahora lo vamos a ver en el siguiente motivo. Entonces ahora aquí siempre nos quedamos con media esquina, no la acabamos, ¿vale? Hacemos media y ya hacemos una cadena, cogemos el motivo nuevo y en cualquiera de las ondas hacemos media esquina de manera simétrica, o sea, empezaríamos con los 2 puntos altos dobles. Hacemos 1 y 2. Y ahora los 3 puntos altos normales. 1, 2 y 3. Fijaros. Esto es el derecho. Entonces ahora aquí. ¿Veis? Ahora empezamos a subir, que yo he hecho ahora esta media esquina, que es como esta media de aquí. Y ahora ya sí que iremos uniendo, de la misma manera que hacemos en todas las uniones. Iremos uniendo aquí, uniremos las esquinas, seguiremos uniendo aquí, uniremos las esquinas y seguiremos para aquel lado, ¿vale? Entonces ahora vamos a continuar viendo una vez más cómo hacemos estas uniones. Ahora hacemos 3 cadenas y en el siguiente hueco un punto bajo. Vamos al primer hueco de atrás, punto bajo, 3 cadenas, venimos al hueco de adelante, punto bajo, 3 cadenas, vamos al segundo hueco de atrás, punto bajo, 3 cadenas, venimos al hueco de adelante, punto bajo. Ahora viene la esquina, porque si contamos 1, 2, 3, 4, 5, pues ahora viene la esquina. Hacemos las 3 cadenas y media esquina, haciendo los 3 puntos altos más los 2 puntos altos dobles. 1 y 2. Mirad, ¿veis? Hemos hecho esto.
Hemos hecho esto. Entonces ahora quiero que lo veáis bien. Hemos hecho esta media esquina, ahora la uniremos aquí y continuaremos con la otra media y uniendo aquí. Cuando lleguemos aquí uniremos la siguiente esquina y cuando lleguemos aquí uniremos la siguiente, ¿vale? Entonces todo esto lo podemos hacer porque es una repetición de lo que ya hemos visto y nos vemos aquí en este punto. Bueno, mirad, ya hemos llegado hasta aquí con la unión. Entonces ahora simplemente hay que ir añadiendo motivos, dando toda la vuelta a la prenda. Entonces recordemos que en las partes de arriba, aquí y aquí, se une a los motivos, pero cuando bajamos en este lateral no unimos, bajamos normal, haciendo las ondas y lo que necesitamos hasta media esquina, pero sí que unimos cuando luego añadimos el siguiente motivo y empezamos a subir. Entonces ahí sí que añadimos, que es lo que hemos hecho, perdón, ahí sí que unimos, que es lo que hemos hecho aquí. Aquí hemos bajado haciendo media esquina, 6 cadenas, 6 cadenas, 6 cadenas, media esquina. Y cuando hemos añadido este, ya hemos unido todo lo que íbamos tejiendo aquí con lo de aquí. Entonces ahora todo eso se repite hasta dar toda la vuelta y entonces nos veremos cuando nos falte un motivo, que será el que viene aquí, el que vendrá justo al lado del principio. Nos vemos ahí para ver cómo cerramos la vuelta. Bueno, mirad, ya hemos dado toda la vuelta, hemos añadido todos los motivos, entonces solamente nos faltará el último, que va aquí. Entonces, como nos hemos quedado aquí, en la esquina que hacemos siempre abajo, en la media esquina, ahora lo que haremos es subir uniendo estas dos, unimos estas dos y unimos estas dos. Y entonces nos vemos en este punto de aquí. Bueno, mirad, ya hemos unido aquí. Entonces aquí yo he hecho la media esquina esta de aquí, y ya la he unido a las otras dos. Entonces este va a ser el único sitio donde, fijaros que bajábamos sin unir y volvíamos a unir al subir. Este va a ser el único sitio que vamos a unir ahora al bajar, ¿vale? Entonces, porque como ya es el final de la vuelta, entonces mirad, tengo unida media esquina, hago una cadena y completo el resto de la esquina con los dos puntos altos dobles y 3 puntos altos normales. 1, 2 y 3. Ahora hago las 3 cadenas que vienen siempre después de la esquina y paso al siguiente hueco y hago un punto bajo. Y ahora me vengo aquí al otro motivo, me voy al primer hueco de las 6 cadenas. Primero hago 3 cadenas aquí, 1, 2, 3. Ahora sí me voy a este hueco y punto bajo. 3 cadenas, me vengo al hueco de aquí y punto bajo. 3 cadenas, vuelvo al hueco de atrás y punto bajo. 3 cadenas, vengo al hueco de adelante y punto bajo, ¿vale? Fijaros. Entonces ahora viene la esquina. Entonces hacemos las 3 cadenas y hacemos la media esquina que hacemos siempre. 3 y 2 medios puntos altos, perdón, 2 puntos altos dobles. Entonces fijaros, aquí
no tenemos esquinas para sujetar esta esquina de aquí, porque ahora ya vamos a hacer toda esta parte de abajo. Entonces mirad, estamos aquí en este punto, ¿vale? Aquí hemos unido todo esto y entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer todo el acabado de toda la vuelta por detrás, volveremos por aquí y acabaremos justo aquí, o sea, haremos todo este recorrido, ¿vale? Entonces para eso ahora tenemos hecha la mitad de la esquina y la vamos a hacer completa. Vamos a hacer la cadena de separación y el resto de la esquina con los 2 puntos altos dobles más los 3 puntos altos normales. 2 y 3. Vale, entonces ahora vamos a ir haciendo toda esta parte de aquí. Entonces es lo de siempre, 3 cadenas, un punto bajo en el primer hueco, 6 cadenas, un punto bajo, 6 cadenas, un punto bajo. Ahora 3 cadenas y una esquina. 1, 2 y 3 y los 2 puntos altos dobles. 1 y 2. Ya tenemos la mitad, una cadena de separación y el resto de la esquina, o sea, la otra mitad. 2 puntos altos dobles y 3 puntos altos normales. 1, 2 y 3. ¿Veis? Estamos haciendo toda la parte que nos falta de abajo. Ahora lo mismo, 3 cadenas, un punto bajo, 6 cadenas, un punto bajo, 6 cadenas, un punto bajo. Y mirad, ahora llegamos aquí. Entonces, si os fijáis aquí, nos falta media esquina en este motivo y media esquina en este. A ver si os lo enseño bien, ¿veis? Tenemos aquí media esquina y aquí otra media. Hay que completarlas. Entonces hacemos lo de siempre. Hemos hecho el grupo de 6 y de 6. Ahora hacemos 3 cadenas, que las hacemos siempre antes de la esquina, y en este hueco hacemos la media esquina que nos falta. 1, 2, 3 puntos altos y 2 puntos altos dobles. ¿Veis? Ya tenemos las dos medias esquinas. Ahora la cadena de separación y ahora aquí lo que tenemos que hacer es entrar así y sujetar aquí con un punto raso, de manera que ya las esquinas, la esquina ya nos queda sujeta. Ahora saltamos a la siguiente. Tenemos la media, cadena de separación y hacemos la otra media. Siempre guardando la simetría, ¿eh? En este caso hacemos primero los 2 puntos altos dobles y los 3 puntos altos normales. 2 y 3. ¿Veis? Fijaros, hemos empezado aquí, estamos haciendo todo esto y ahora se repite lo mismo. Ahora aquí tenemos que hacer todo el proceso igualmente. 3 cadenas, un punto bajo, 6 cadenas, un punto bajo,
6 cadenas, un punto bajo. Ahora ya viene la esquina, hacemos 3 cadenas y hacemos una esquina completa, igual que hemos hecho aquí, con los 3 puntos altos y los 2 puntos altos dobles. Cadena de separación y la otra media esquina, con los 2 puntos altos dobles y los 3 puntos altos normales. 2 y 3. ¿Veis? Ahora seguimos normalmente haciendo las 3 cadenas, un punto bajo, 6 cadenas, un punto bajo, 6 cadenas, un punto bajo y otra vez llegamos a la intersección de los dos motivos y hacemos lo mismo que hemos hecho. 3 cadenas y hacemos la media esquina que nos falta aquí, con los 3 puntos altos normales y los 2 puntos altos dobles y ahora ya solo nos falta la cadena de separación y lo mismo que hemos hecho antes, entramos así y juntamos con un punto deslizado para cerrar es aquí. Ahora saltamos al otro motivo y lo mismo, tenemos media esquina, hacemos la cadena de separación y completamos la otra media esquina que nos falta. 1, 2, 3. ¿Veis? Ya tenemos aquí. Todo esto es lo que vamos a hacer. Entonces esto mismo lo tenéis que repetir por todo el contorno de la prenda, todo este contorno, y entonces cuando lleguéis aquí, fijaros que hemos empezado aquí, pues cuando lleguemos aquí a la parte final nos vemos para ver cómo lo cerramos. Bueno, mirad, ya hemos dado toda la vuelta. Ahora he llegado aquí. Fijaros que aquí es donde habíamos empezado en el primer motivo y ahora aquí hemos acabado aquí. Entonces aquí he hecho la mitad de la esquina, ¿vale? Entonces ahora hay que unirla a esta mitad, o sea, a esta esquina de aquí. Entonces hacemos la cadena que hacemos siempre de separación, entramos a la esquina por aquí detrás, hacemos el punto raso, otra cadena y completamos la otra media esquina con los 2 puntos altos dobles más los 3 puntos altos normales, 2 y 3, ¿vale? Y ahora ya hacemos las 3 cadenas que hacemos siempre, venimos al siguiente hueco, hacemos un punto bajo. Y ahora fijaros, tenemos que venir aquí, a este punto de aquí, y ahí vamos a cerrar en ese mismo punto bajo de ahí. Aquí vamos a cerrar con un punto raso. Y de esta manera ya tenemos acabada toda la vuelta. Esto ahora hacemos lo de antes, lo cortáis, lo metéis hacia el interior de la prenda y si lo escondéis por estas zonas de las esquinas mejor.
¿vale? Entonces con esto ya estaría la vuelta 2. Bueno, pues fijaros, hemos acabado la vuelta 2, que es toda esta de aquí. Todos estos motivos, ¿vale? Y que ahora los señalaré todos, que son toda esta fila y toda esta fila de aquí. Bueno, mirad, ya los he señalado todos. Entonces ahora tenéis que continuar haciendo las dos filas siguientes, la 3 y la 4, de la misma manera que hemos hecho las dos primeras. O sea, lo que hemos aprendido ya nos sirve para continuar haciendo estas dos de arriba, que son estas dos. Entonces, lo mismo, seguís uniendo motivos, subís luego arriba, seguís uniendo motivos, y entonces cuando ya tengáis estas dos, nos veremos aquí, en esta última, que ya es la parte de arriba de los hombros y del escote. Bueno, mirad, pues si ya habéis hecho estas dos, ya tenemos, fijaros, tenemos la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Y ahora ya vamos a continuar en la última, que es la parte del escote y de los hombros. Bueno, mirad, si ya habéis hecho estas dos filas, que yo aquí ya las he señalado, ya habremos acabado todo lo que es esta zona. Y ya simplemente nos queda la zona del escote. Y vamos a hacerla. Bueno, mirad, ahora vamos a hacer toda esta parte de aquí arriba del escote, pero empezaremos haciendo la espalda, que como habéis visto en el esquema que os he ido enseñando, la parte de la espalda sí que tiene tres motivos. Están los dos hombros a un lado, ¿vale? Y luego en la parte de delante tenemos solo los dos hombros, pero no tenemos nada en el escote. Entonces de momento empezaremos por la espalda para juntar estas tres piezas. Bueno, ahora aparte también comentaros que aparte de que vamos a hacer estos tres motivos, aquí en los lados, que va a ser la parte de la sisa, no vamos a hacer una de las esquinas para evitar tener una sisa puntiaguda. Lo mismo que hemos hecho aquí en el bajo, que hemos suavizado toda esta parte y hemos evitado aquí una esquina, lo vamos a hacer en los lados de la sisa para también tener la forma redondeada en esa zona. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es empezar desde aquí, uniendo aquí. Empezaremos uniendo toda esta parte con esta esquina y luego continuaremos hacia el otro lado. Mirad, ya hemos hecho la media esquina, que tiene que venir unida a este punto de aquí. Pero para trabajar más cómodamente, lo que tenemos que hacer es girar la prenda, ¿vale? Vamos a girarla así, porque de esta manera vamos a trabajar mucho más cómodamente. Entonces ahora tenemos que unir esta esquina aquí, luego continuamos, unimos, completamos esa esquina, seguimos uniendo y hacemos media esquina aquí y unimos. O sea, unimos toda esta parte de aquí y nos vemos. Mirad, hemos hecho media esquina, hemos unido media esquina, hemos continuado con la unión y ahora aquí hemos hecho media esquina y la hemos unido. Ahora tenemos que completar la esquina y bajar hasta aquí sin unir hasta llegar a la otra media esquina y nos paramos ahí. Bueno, pues ya hemos unido aquí, hemos completado la esquina, hemos seguido y hemos hecho aquí media esquina. Ahora vamos a añadir el otro motivo, que es el que viene en el centro de la espalda. Entonces para eso vamos a hacer media esquina aquí y subiremos uniendo todo esto y la esquina de aquí. Bueno, pues ya hemos subido, hemos hecho media esquina, hemos unido aquí y hemos unido aquí con media esquina. Ahora aquí completaremos la esquina, unimos, hacemos otra esquina, unimos y nos vemos aquí.
Bueno, pues ya hemos unido todo esto y todo esto. Aquí hemos hecho media esquina, la hemos unido y ahora bajamos hasta la otra esquina sin unir y nos vemos aquí. Bueno, pues ya hemos unido aquí, hemos hecho la otra mitad de la esquina y hemos bajado y hemos hecho aquí media esquina. Ahora tenemos que añadir este motivo. Entonces saltamos, hacemos media esquina aquí y unimos esto con esto y con esta esquina y nos vemos aquí. Bueno, ya hemos subido uniendo esto, hemos unido esta esquina y ahora vamos a continuar haciendo lo mismo, uniendo aquí, esto con esto y uniendo aquí lo siguiente, acabando con media esquina y nos vemos aquí. Bueno, pues ya hemos hecho esta unión y ahora aquí tenemos que unir esta esquina y bajar, porque vamos a continuar ahora haciendo los motivos que nos faltan de la parte de delante. Entonces, de momento, completaremos esta esquina y bajaremos hasta aquí sin unir y hacemos otra media esquina y nos vemos ahí. Bueno, mirad, ya hemos llegado aquí, hemos hecho la media esquina y entonces ahora aquí hemos llegado a la parte de la manga, de la sisa, mejor dicho, que es donde os he dicho que haremos la zona esta un poco más redondeada, evitando hacer una esquina más. Entonces, de momento, tenemos que completar esta esquina con los dos puntos altos dobles, como hacemos siempre, y 3 puntos altos normales. 1, 2 y 3. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es 6 grupos de 6 cadenas. Primero haremos las 3 que hacemos siempre después de la esquina y ahora hacemos 6 grupos. Aquí tenemos 1, 2 y hacemos 6. Bueno, ya hemos hecho los 6 grupos de 6 cadenas, de manera que aquí hemos dejado de hacer una esquina y ahora aquí ya sí que viene la siguiente esquina, que será haciendo las 3 cadenas y vamos a hacer de momento media para ver después cómo seguimos con el resto de la parte superior de la prenda. ¿Veis? Así es como ahora lo tenemos. Bueno, entonces mirad, hemos acabado aquí en esta media esquina. Ahora vamos a tener que ya añadir el motivo que irá en la parte de delante de la prenda, ¿vale? Pero lo vamos a tener que unir de manera, dejando también toda esta zona, que será toda esta, libre, sin unir, porque luego eso será la abertura de la sisa. Entonces, de momento lo que tenemos que hacer es hacer una media esquina aquí, en cualquiera de las ondas, hacemos aquí una media esquina y nos vemos cuando la tengáis. Mirad, ya hemos hecho la media esquina, que esto ahora irá así, y entonces ahora en toda esta zona tendremos que hacer lo mismo que hemos hecho aquí, 6 grupos de ondas de 6 cadenas y acabaremos con media esquina. Eso lo hacemos aquí, los 6 grupos de 6 cadenas y media esquina, y nos vemos. Bueno, mirad, pues ya hemos hecho la media esquina, los 6 grupos de 6 cadenas y otra media esquina. Esto ahora va enfrentado así, porque esto será la abertura de la sisa. Entonces aquí ya lo que tenemos que hacer es
la cadena y ya en esta esquina conectamos y unimos, ¿vale? De manera que esto ya nos queda cerrado, pero a la vez abierto para la parte de la sisa. Y como veis aquí, nos ha quedado redondeado. Entonces ahora tenemos que seguir uniendo de manera normal ya toda esta parte con esta parte de aquí. Y nos vemos aquí en la esquina. Vale, mirad, ¿veis? Ya hemos unido toda esta parte. Aquí he hecho la mitad de la esquina. Y ahora en esta esquina siguiente, uno. Y de esta manera nos queda todo esto ya unida, lo que es la parte trasera con la parte delantera, ¿vale? Entonces, bueno, ahora que ya estamos en la parte delantera, esto ya era la espalda y esto ya es la parte delantera. Entonces ahora esta esquina la unimos con estas dos, subimos, hacemos la siguiente esquina sin unir, ¿vale? No tenemos que unirla y llegamos hasta aquí, hasta la siguiente. O sea, hacemos todo este tramo de aquí. Bueno, mirad, ya hemos hecho todo este tramo, hemos unido aquí y hemos subido sin unir todo esto y todo esto. Y ahora aquí sí que tenemos que hacer esta unión. Por lo tanto, aquí hacemos las 3 cadenas que hacemos siempre antes de la esquina. Vamos aquí y completamos la mitad de esta esquina. Hacemos los 3 puntos altos y los 2 puntos altos dobles. 1 y 2. La cadena de separación y ahora aquí cogemos por dentro y hacemos un punto raso. Esta esquina ya la tenemos cerrada. Y ahora pasamos a la siguiente. Una cadena y completamos el resto de la esquina. Uno, 2 y 3. ¿Vale? De esta manera, aquí ya tenemos sujeta esta parte. Entonces ahora lo que vamos a hacer es continuar por aquí, ¿vale? Fijaros, esto está así. Entonces ahora sí que vamos a continuar por esta parte, vamos a unir toda esta zona, de esta esquina a esta de aquí. ¿Veis? Ya hemos unido todo esto y ahora aquí llegamos a esta zona de la esquina donde de nuevo completaremos la primera. Ahora un punto. Entonces fijaros, tenemos la mitad y ahora tenemos que primero sujetar esta esquina de atrás, ¿vale? La que nos queda. Primero pasamos por ahí un punto deslizado. Ahora que ya lo tenemos sujeto, hacemos una cadena y ya venimos aquí y sujetamos aquí. De manera que ya nos quedan tanto esta como esta como esta sujetas. Y ahora ya podemos completar, hacemos una cadena y ya completamos la otra media esquina que nos falta.
Entonces fijaros que aquí esto nos ha quedado de esta manera, sujeto por los tres sitios. Entonces fijaros, ahora estamos en este punto, esta es la pieza de la espalda, porque si ponemos bien la prenda, ¿veis? Ahora estamos aquí y ahora tenemos que pasar por aquí encima hasta el otro lado. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo que hacíamos en el bajo y en la sisa. Vamos a quitar una esquina para que no nos haga un pico, ¿vale? Esto de aquí, quitaremos una esquina para que no nos haga tanto pico ahí en la espalda y haremos exactamente lo mismo que hemos hecho en el bajo. Entonces nada, nos ponemos aquí, hacemos primero las 3 cadenas y ahora vamos a hacer grupos de 6 hasta llegar de nuevo a la otra esquina, grupos de 6 cadenas, ¿vale? Entonces hacemos estos grupos y nos vemos en el otro lado. Bueno, mirad, ya hemos llegado, hemos pasado por aquí, hemos hecho las ondas de 6. Entonces ahora al llegar a este punto tenemos que, aquí tenemos media esquina, tenemos que completar la otra media, saltamos aquí, completamos la otra media que nos falta aquí, subimos y hacemos una esquina entera aquí. Y entonces aquí nos vemos para hacer esta zona que la haremos igual que en este lado. Bueno, pues mirad, ya hemos completado las esquinas, hemos subido esto y hemos hecho aquí una esquina entera. Entonces ahora aquí haremos esto mismo que hemos hecho, que son 6 ondas de 6 cadenas. No vamos a hacer la esquina que tocaría aquí. 6 ondas de 6 cadenas y ya conectaremos aquí en este punto. Bueno, mirad, ya hemos hecho las 6 ondas de 6 cadenas y ahora aquí en la siguiente vendría la media esquina para conectar aquí ya, ¿vale? Entonces ahora aquí hacemos las 3 cadenas de antes de la esquina y hacemos media esquina, una cadena y ya cogemos esto y lo unimos aquí. Y ahora ya solamente nos queda unir este tramo, ¿vale? Completamos la media esquina que nos queda, unimos todo esto con lo de atrás y nos vemos aquí en este punto. Mirad, ya hemos unido todo esto. Y ahora aquí, antes de la esquina, hacemos las 3 cadenas y en el tercer punto de las 3 primeras, ahí hacemos un punto raso para cerrar. Y de esta manera ya tendremos, solamente nos faltará un motivo que lo vamos a hacer ahora. Bueno, mirad, ahora nos situamos por la parte de delante. Aquí tenemos un hombro, aquí tenemos la pieza de la espalda y aquí tenemos la otra pieza. Entonces ahora vamos a hacer el último motivo aquí. Y para eso vamos a empezar haciendo media esquina en este motivo nuevo. Bueno, mirad, ya hemos hecho la media esquina, que esta media esquina va a venir aquí, ¿vale? Entonces, para trabajar mejor vamos a dar la vuelta, ¿vale? Y nos vamos a situar aquí y hacemos la cadena de separación y unimos aquí. Una cadena y ahora completamos la esquina.
Vale, ya tenemos completa la esquina, entonces ahora, fijaros. Bueno, pues ahora esto ya lo tenemos aquí unido, entonces ahora tenéis que seguir uniendo todo este lado con este lado. Aquí haréis una esquina y la uniréis. Luego unís este lado y unís media esquina aquí. Y nos vemos aquí en este punto. Bueno, mirad, ya hemos hecho aquí los 6 bloques de las 6 cadenas para la abertura de la manga. Ahora aquí ya viene una esquina y ahora sí que ya la conectaremos con esta de aquí. Y ahora aquí ya hacemos la próxima esquina. Primero hacemos las 3 cadenas y aquí ya hacemos la mitad de la esquina y la unimos con la parte de atrás. Hacemos esta mitad. Ahora hacemos una cadena primero y ya venimos aquí a la esquinita esta de atrás y la unimos. Ahora una cadena y ya podemos completar la esquina como hacemos siempre en todos los casos. ¿Vale? Entonces ahora esto ya lo tenemos unido. ¿Vale? Mirad. Lo tenemos así. Entonces ahora continuamos uniendo este lado con este de aquí. Aquí haremos la esquina y la uniremos aquí. Y nos vemos en ese punto. Bueno, mirad, ya he unido aquí. ¿Veis? He unido todo esto. Y ahora ya solo nos queda bajar por aquí, sin unir en ningún sitio, y cerrar aquí en el tercer punto de las 3 cadenas que hay de inicio. Cerramos ahí. Y ahí cuando acabemos nos vemos. Bueno, ¿veis? Ya he acabado, he cerrado aquí con un punto raso y con esto ya habría acabado la prenda. Entonces ahora vosotras, yo la prenda la voy a dejar así, pero podéis decidir hacer un acabado, ya que tenéis todavía la hebra aquí, podéis decidir hacer un acabado por todo el escote y por todo el bajo, haciendo así puntos bajos en cada punto. ¿Veis? Vais haciendo así en cada punto que os vayáis encontrando, vais haciendo puntos bajos y de esta manera a lo mejor os gusta más el acabado. Yo de momento lo voy a dejar así porque ya me gusta. Entonces esto lo podéis hacer por todo el escote, por las mangas y por el bajo. Eso ya lo dejo a vuestro criterio. Bueno, chicas, pues ya hemos acabado la prenda. Como veis ha quedado muy bonita. Es muy fresca y es bastante fácil de tejer, ¿vale? O sea, en realidad es fácil de tejer los motivos y hay que estar un poco más atento en las uniones. Pero bueno, yo creo que es una prenda que una vez ya coges la mecánica de cómo se hacen las uniones, es bastante fácil de tejer. Entonces espero que os haya gustado, que hayáis encontrado el tutorial ameno y ahora os invito a mirar un pequeño short de otras prendas que tengo en mi canal. Nos vemos.